Buenas noches, hermanos. Lo volvemos a ver y agradecemos al Señor por el tiempo que nos permite encontrarnos nuevamente y tocar temas que encontramos en la palabra de Dios para nuestro aprendizaje, para que nuestra fe sea establecida. Y algo que vamos a tratar en estos tiempos es referente a la palabra de Dios. Si creemos que es palabra de Dios, la Biblia, debemos de darle entonces la debida importancia, ¿no? Es tan importante, tan fundamental o es fundamental, ¿no? Dentro de las enseñanzas para el mundo cristiano, y como tales debemos de hacer énfasis en ella. Vamos a ver lo importante que es para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿sí? Y algo que vemos es que las Escrituras reiteradamente declaran que son la palabra de Dios. No es que alguien lo dice, no es que persona importante pueda decirlo, sino que las Escrituras mismo desde su interior declaran que ellas son palabra de Dios. Los profetas también apelaron a ello para manifestar las promesas de Dios o el juicio divino, apelaron a ellas como palabra de Dios. Cristo también, los apóstoles de igual manera declaran que en las Escrituras toda la doctrina cristiana lo fundamentan, ¿sí? Y solo en el Antiguo Testamento vemos que la Biblia afirma 2500 veces que Dios es el autor, ¿no? Por eso decimos, Dios es el autor. El escritor o los escritores son muchos, pero Dios es el autor de la Biblia. En el Antiguo Testamento también encontramos de principio, ¿no?, a fin. Lo vemos en Génesis y en Malaquías. De forma constante, esto de que es la palabra de Dios. Es producto o el autor es Dios, ¿no? También encontramos algo, la expresión la palabra de Dios, que aparece más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Y es lo que el Señor Jesucristo predicó. Vamos a Lucas capítulo 5, verso 1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Era la predicación del Señor Jesucristo. También el mensaje que enseñaron los apóstoles, vemos en Hechos 4:31. Vamos, Hechos 4:31. Leemos ahí. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí? También encontramos que fue la palabra que recibieron los samaritanos, ¿sí? En Hechos 8:34 podemos leer ahí. Dice, 8:14, disculpe, 8:14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, ¿no?
Entonces los samaritanos recibieron la palabra de Dios. Y que esta palabra fue entregada por los apóstoles en Hechos 8:25. Dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Es lo que los apóstoles entregaron, en este caso los samaritanos. Fue el mensaje que recibieron también los gentiles por la predicación de Pedro. Encontramos en Hechos 11:1. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y ciertamente escucharon la palabra de Dios, y el efecto o el resultado fue la aceptación de Jesucristo como el Redentor, como el Salvador, como el Mesías prometido. También vemos que fue la palabra que el apóstol Pablo predicó durante sus viajes misioneros. En el primer viaje, en el segundo, en el tercero, predicó. Vemos ahí en el tercer viaje, en Hechos 19:10. Hechos 19:10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. La palabra del Señor Jesús. Entonces, reiteradamente, o diferentes personajes en diferentes ocasiones, lo que ellos predicaron, lo que ellos enseñaron fue la palabra de Dios. No fue palabra, como dice el apóstol Pablo, palabras humanas, de humana sabiduría, sino la palabra de Dios. También vemos algo más, que fue el centro de atención de Lucas, ¿no? Esto lo encontramos en Hechos 6:7. Hechos 6:7. Dice Lucas, quien escribe el libro de Hechos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos ese resultado al final de este verso, pero ¿qué es lo que escucharon? Fue la palabra de Dios, ¿no? También vemos una preocupación en el apóstol Pablo, ¿no? Respecto a la transmisión de la palabra de Dios. En 2 Corintios 2:17, 2 Corintios 2:17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hace mención a la falsificación de la palabra de Dios. Eso era una preocupación del apóstol Pablo, ¿no? Que se llegue, o que hombres, o que tales hombres falsifiquen, que no sean sinceros, como dice, de parte de Dios, ¿no? Lo que podían enseñar y lo que enseñaban era palabras humanas, ¿no? Y también encontramos ahí los autores de los Salmos 19 y 119 y de Proverbios 35 al 6, que hacen contundentes afirmaciones. Leemos en el Salmo 19. Vamos al libro de los Salmos, el Salmo 19.
Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otro declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. No hay que se esconda de su calor. Entonces, el Salmo 19, como decíamos, y el 119, que es un salmo que habla acerca de la palabra de Dios, cosas muy preciosas dice de ella, el Salmo 119. Como dice, sí, y el Salmo 119, el salmo más extenso con 160 versos, ¿sí? Nos hablan acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Y también tenemos el Proverbios 30, 5 al 6. Proverbios 30. Dice, toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Sí? Entonces, hay afirmaciones sobre la palabra de Dios que la distingue de otro texto o libro religioso, instrucción religiosa que se vierta sobre la humanidad. Es un libro diferente, ¿no? Diferente. Aunque por ahí nos dicen que es un libro hecho por las personas con ciertos intereses, pero en la historia de la humanidad es un libro diferente a todos los escritos religiosos que existan, ¿sí? Y vemos en 2 Timoteo 3:15, ¿sí? 2 Timoteo 3:15, vamos a leer ahí, 2 Timoteo 3:15, dice, Según de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación y por la fe que es en Cristo Jesús. Después en Romanos 1:2, también vamos a leer Romanos 1:2. Romanos 1:2 dice, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, ¿no? Eso de sagrada y santa, ¿sí? Entonces encontramos acá, es muy diferente, es apartado, separado de todas las escrituras y que pueda encontrarse en las diferentes religiones del mundo. También muestra su autoridad espiritual en cuanto a
toda doctrina, ¿sí? Reprobación, corrección e instrucción en justicia, como dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Ese es cuán importante es para el mundo cristiano lo que puede hacer la palabra de Dios o los propósitos de la palabra de Dios. Dice en 3, 2 de Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y como dice, un libro que es inspirado por Dios, dado por Dios, que es su palabra, cuán importante es para el desarrollo humano, ¿sí? También afirma que es su suficiencia espiritual. Cuando vemos en Isaías 55, 11, Isaías 55, 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, como dice, afirma su suficiencia espiritual, ¿no? Dios que quiere obrar en las personas, en este caso en su pueblo, y dice, no volverá a mí vacía. No va a hablar Dios por gusto, surtirá efecto, como dice, para bien o para mal, ¿sí? También vemos que la palabra de Dios se declara inerrante, sin errores, podemos decir. Vemos el Salmo 12:6. El Salmo 12:6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Está hablando de que no tiene error, es purificada. Y hay personas que dicen, sí, conlleva errores, pero acá estamos leyendo un salmo que dice, son palabras limpias, como plata refinada. Son varios siglos de su existencia y el Nuevo Testamento, por lo menos siglos que han pasado, que se han escrito y todavía podemos decir es inerrante, sin errores, porque en ella misma se afirma su pureza, como dice, su refinamiento. A través del tiempo Dios ha hecho esa labor de cuidarla, de preservarla y que llegue a nosotros de tal manera que sea confiable, ¿no? Y así podemos ver otros versos que también es infalible, no tiene errores, no falla, ¿sí? Es como dice en la cual podemos confiar plenamente sobre los temas que se anuncian o se declaran en ella, ¿sí?
eh, porque es absolutamente verdadera. No podemos decir, creo en esto y esto no es, esto es verdad, esto no es, esto puedo considerar como palabra de Dios, esto como enseñanza humana. Ahí tenemos que tener cuidado. Si no creemos que es absoluto en sus enseñanzas, que es digno de confianza, vamos a tener problemas, ¿sí? Van a surgir dudas en nosotros, pero no es así. Podemos confiar plenamente en ella. Es Dios realmente quien imparte las escrituras. Dice, todas las escrituras es inspirada por Dios. No es un producto humano. No es que hombres sabios, hombres inteligentes, hombres con desarrollo en su cultura lo hicieron, ¿no? Sino que proviene de Dios. Y eso es nuestra garantía, ¿no? El origen, podemos tener confianza en su origen y en sus escritos originales, ¿no? Por eso es, vamos siempre recurriendo a los idiomas o leemos sobre los idiomas, sobre las palabras y podemos trazar de la mejor manera, ¿no? A lo largo de las escrituras se interrelaciona, como dice, lo divino y lo humano, ¿sí? Encontramos el carácter de Dios, ¿sí? Y podemos decir, las escrituras revelan el carácter de Dios, ¿no? Y a través de ellas podemos ver cómo es Dios, y Dios que es verdadero, perfecto, confiable, y su palabra también es así. No podemos hablar de un Dios perfecto en quien podemos confiar y por otro lado decir no podemos confiar en su palabra, ¿sí? Que ella tiene errores, ¿sí? Cuando proviene realmente de Dios que es verdadero, perfecto, confiable. La palabra de Dios va a reflejar la opinión que tengamos de Dios, ¿sí? Cuando nosotros decimos que no es confiable, entonces nuestra opinión también es así. No podemos confiar en Dios. Si Dios nos ha dicho que vamos a resucitar, entonces no confiamos en la resurrección. Si Cristo ha dicho que viene por su iglesia, entonces no vamos a confiar, ¿sí? Si no creemos ello, no vamos a confiar que Cristo va a venir. Si Dios tiene preparado cosas que oído no oyó ni ojo vio, dice para los que lo aman, eso dice la palabra escrita. Y si no confiamos en ello, no confiamos en Dios, ¿sí? Entonces diríamos que Dios es mentiroso y no es así. Nosotros somos los mentirosos, ¿no? Según la palabra de Dios. Y vemos eso en la realidad. Nosotros somos los que mentimos por diferentes motivos, ¿sí? Hay muchas características, ¿no?, de la palabra de Dios que, digamos, que nos lleva a pensar que no es algo solamente humano o que procede del ser humano, ¿sí? Hay características que son abismales en relación al ser humano, que diríamos no podría ser una creación o un invento
del ser humano. En 1 Tesalonicenses 2:13, vamos a ver una cita ahí. 1 Tesalonicenses 2:13. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no con palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, no es una palabra, la palabra de Dios no es algo muerto, algo que no actúa, que no produce cambios en el ser humano, ¿sí? Sino que dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Creemos que es palabra de Dios, entonces va a ser efectiva en nuestra vida. En Isaías 55, 10, Isaías 55, también leemos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Como dice, es verdadero, ¿sí? No dice algo Dios y no sucede así, sino que eso acontece. Si va a ser una palabra que traiga prosperidad al pueblo, entonces así va a acontecer. Si trae juicio, también llega el juicio de Dios. Dios no miente. En Lucas 16, 17, también podemos leer ahí. Lucas 16, 17. Dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces, la palabra de Dios, como dice, es verdadera. No va a dejarse de cumplir lo que Dios ha dicho, ¿sí? Y también vemos en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como dice, tiene poder. 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tiene poder. Cuando escuchamos el Evangelio, dice, es el poder de Dios para salvación, ¿sí? Escuchamos el plan redentor en la persona de Jesucristo, escuchamos lo que Jesucristo ha hecho, y eso no es porque alguien lo inventó, sino que está escrito así. Predicamos la palabra de Dios, lo que ella dice respecto a Jesucristo, ¿sí? Quién es Él y lo que Él ha hecho a nuestro favor. Entonces cambia, ¿no? La palabra de Dios trae salvación, trae vida eterna, cambia al ser humano, ¿sí? También nos dice
que es viva, ¿sí? 6:63 de Juan. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y dice el Señor Jesucristo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, ¿no? Entonces, cuando escuchamos que somos la luz del mundo, sí es cierto que Jesús dijo yo soy la luz del mundo, pero dice él también que nosotros en este tiempo o después de él somos luz para este mundo, somos la luz, somos la sal, ¿no? Y entonces eso nos hace vivir de otra forma. Cuando dice que también es el Espíritu el que vivifica, estábamos, dice, muertos en nuestros delitos y pecados, y entonces escuchamos el Evangelio y fuimos hechos nuevas criaturas. Ahora vivimos para Dios. Pero eso en razón de que es la palabra de Dios la que escuchamos. ¿Sí? También dice en Efesios 5:26 que es purificadora. ¿Qué hubiera sido de nosotros o qué sería de nosotros si habríamos escuchado el Evangelio, lo cual nos habla de la salvación, de la redención, de todas las bondades de Jesucristo por su obra a nuestro favor? Pero después de eso, ¿qué? Si siguiéramos en nuestros pecados, seguiríamos pecando. Pero en Efesios 5:26 leemos algo muy importante, ¿sí? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra. Es la palabra que nos purifica, que nos lava de toda inmundicia, renueva nuestra mente, nos cambia realmente. Si éramos personas que nos deleitábamos en el pecado y de repente ya no, porque vamos entendiendo que no es así la vida que agrada a Dios. Y aunque nuestra naturaleza se resiste a los cambios que puede hacer el Espíritu, pero el escuchar la palabra de Dios, el escuchar que Dios nos ama, el escuchar que Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros y que Él está ocupado en purificarnos, en presentar a la iglesia, a su esposa, como dice, santa, pura, sin mancha, ni arruga semejante. Entonces es toda una labor que hace Dios, pero lo hace mediante su Espíritu, usando la palabra de Dios. ¿Sí? También nos nutre. En 1 de Pedro 2:11 podemos leer. 1 de Pedro dice, Primera de Pedro 2:2, disculpe. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces la palabra de Dios, cuando venimos al Señor Jesucristo, cuando reconocemos que Él es el Salvador del mundo, entonces nacemos de nuevo y necesitamos ser alimentados como una criatura que nace, ¿sí? Por eso Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para
salvación. ¿Sí? Dice, nos nutre. Necesitamos la leche. Un niño necesita la leche de su mamá para nutrirse. Contienen lo suficiente para que ese bebé crezca, ¿no? De ahí que nos dicen los primeros 6 meses, ¿no? Nos dicen exclusivamente leche materna, ¿sí? Entonces somos nutridos. Así también la palabra de Dios nos nutre. El nuevo creyente comienza a leer la palabra de Dios, comienza a nutrirse, a fortalecerse, ¿sí? Y después ya sigue como todo niño, ¿no? Comienza a alimentarse con otros alimentos, carne, ya menestras, ¿no? Y de esa manera sigue su desarrollo. Así también el creyente necesita ser nutrido inicialmente con la palabra de Dios y posteriormente ya no será lo básico, sino entrará a un conocimiento más profundo o irá adquiriendo cosas más profundas en relación a Dios y a Jesucristo. Sí, también es santificadora. En Juan 17:17, cuando hablamos de la palabra santo, a veces estamos pensando en alguien que no tiene en una posición, ¿no? En cómo se muestra ante los demás. Pero vamos a leer aquí. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Más leemos, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando vamos conociendo, cuando vamos leyendo, cuando vamos obedeciendo lo que Dios dice, vamos apartándonos más del pecado. Ocurre casos, ¿no?, en que el creyente o los cristianos se apartan, dice, amando más este mundo. Por eso también la palabra dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cualquiera que se constituye y sea amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces hay que considerar eso. Pero esa es la lucha, ¿no?, que tiene el creyente. Pero dice, santifícalas en tu verdad, tu palabra es verdad. Conocer la palabra de Dios, leer y conocer la verdad de Dios, eso nos hace libres y nos desliga del pecado, ¿no? También en respecto a la palabra de Dios que fue escrita, o la palabra escrita de Dios, también hay cosas muy singular respecto a ella, ¿no? Podemos ver algunos símbolos en de la palabra de Dios. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos habla de Jesucristo personificando la palabra de Dios, ¿sí?
En Apocalipsis 19:13. Apocalipsis 19:13. También dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Sí? Jesucristo personificando la palabra de Dios. ¿Sí? También encontramos de metales valiosos, de valor incalculable. Encontramos la plata, encontramos el oro. ¿Sí? También encontramos que es la semilla de fuente de vida nueva. También encontramos que es el agua que purifica del pecado. ¿Sí? También podemos ir a ella y ver o hacernos un autoexamen. En Santiago 1, 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque en él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es un autoexamen, dice el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando leemos la palabra de Dios, lo que se produce es un autoexamen, es como mirarnos en un espejo, ¿no? ¿Cuánto vamos al espejo y nos vemos, nos peinamos? A veces ni nos vemos el rostro, sino nos peinamos. Vemos esa parte superior nomás de nuestra cabeza, ¿sí? Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos miramos completamente, ¿no? Podemos ver el pecado que estamos cometiendo, ¿sí? Pero que no sea como un espejo en el cual nos veamos y nos olvidamos después, porque ninguno vamos durante el día después de peinarnos o de estar frente a un espejo diciendo, yo tengo un lunar acá, estoy con la barba crecida, o tengo una cicatriz, ¿no? O tengo un granito, sino que nos olvidamos realmente cómo éramos. Pero no debe ser así con la palabra de Dios. Si nos revela tal cual somos, que hay cosas que enmendar, cosas que corregir, cosas que confesar ante Dios, entonces deberíamos de hacerlo. Porque revela tal cual somos, como un espejo. Y también que es el alimento para el alma, ¿sí? Podemos ver en 1 Corintios 3:2. 1 Corintios 3:2 dice, di a beber leche y no vianda, dice el apóstol Pablo a la iglesia, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es el alimento para nuestra vida. También podemos ver que es la leche, también podemos ver que es como el pan, también como la carne, ¿no? Ahí dice, y no vianda, dice, porque aún no erais capaces, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice, compara, aquí para a la Biblia como la leche, como la carne, como el pan. También el salmista dice como la miel, ¿no? Leemos ahí en el Salmo 19. El Salmo 19. Dice en el verso 10,
deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal, ¿sí? Como la miel, algo agradable, ¿sí? Algo dulce, ¿no? Cuando el pecado inunda nuestro ser, es algo amargo. No queremos que Dios nos salve, pero no es la palabra así, sino dice algo dulce. También como la lámpara, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, decía el salmista, ¿sí? Que puede alumbrar nuestro camino, decirnos por dónde ir, guiarnos en la decisión que tomamos constantemente. También es el arma espiritual. En Efesios 6:17 podemos leer la armadura de Dios, ¿no? 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Es una parte en nuestra armadura, es una arma defensiva, no defensiva, sino para atacar, ¿sí? Entonces, con lo cual podemos trazar, como dice, bien, ¿no? Y podemos derribar todo argumento que se levanta contra nuestro Cristo, ¿sí? También tiene, como dice en Hebreos 4:12, vamos a leer ahí, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene el poder de actuar en lo más interno del ser humano, ¿sí? Donde palabras humanas o lo que nos dicen no surte efecto, pero la palabra de Dios sí surte efecto en nuestro interior, ¿sí? Apelamos a ella. Por eso es que si hay algo que corregir, si hay algo que llamar la atención, no lo hacemos con nuestras palabras. No es lo que la ciencia dice, no es la que la educación dice, no es alguna rama de la ciencia que pueda decir, sino dice Dios, dice la palabra de Dios, dice Dios en su palabra. Y cuando leemos ello, cuando vemos ello, es lo que puede generar cambios desde nuestro interior, ¿no? Y eso es lo que produce la palabra de Dios. También nos habla acerca de nuestra realidad espiritual. Si estamos chuecos, si nos estamos inclinando hacia el mal, si estamos yendo por otro camino, si nuestro caminar como cristiano es torcido, es chueco. Para ver esto en una pared se usa la plomada, ¿sí? Y se pone la plomada y se ve cuán vertical es una columna o una casa, ¿no? O el asentamiento de ladrillos, ¿sí? Para la edificación. Y entonces la palabra de Dios también es así, como una plomada respecto a nuestra realidad espiritual. Nosotros podemos decir que estamos andando rectamente, pero vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, y vemos que no es así. Estamos chuecos, estamos inclinándonos hacia el mal, ¿sí? También es un martillo de juicio poderoso, Jeremías 23,
Jeremías 23, en el verso 29. Dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? O sea, a veces podemos ser tan duros como una piedra, un pedernal, pero la palabra de Dios destroza, ablanda, quiebra, ¿sí? Podemos poner tanta resistencia. Y eso lo vemos en la vida del Señor Jesucristo. Él es anunciado como el Cordero de Dios, predica, él mismo dice ser el Mesías prometido, da manifestaciones de ello en una y otra forma. Todos los milagros, todas las acciones de Jesús, sus enseñanzas decían quién era Él, ¿sí? Pero había resistencia de un grupo de judíos. Pero también después de escuchar la palabra, después de la vida del Señor, también nos dice que muchos que le resistieron en aquel tiempo vinieron a la fe, ¿sí? Porque así es la palabra de Dios, es quebranta la roca, a la persona madura lo hace sensible, ¿sí? Derriba todo argumento, toda resistencia, de tal manera que creen que Jesús es el Mesías, que Jesús ha muerto por ellos y que en Él está la vida, que Él es el camino al Padre, ¿sí? También acerca del fuego, ¿no? Juicio, algo doloroso para el ser humano, ¿sí? Jeremías 5:14. En Jeremías 5:14 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Entonces, también Dios ha emitido su juicio, y Él lo dijo, y así aconteció, ¿sí? El juicio sobre su pueblo por ir tras otros dioses, por no obedecer la ley de Dios, fue el cautiverio. Y el reino se dividió, y en un momento un reino fue llevado a cautiverio y posteriormente el otro reino. Y esto Dios lo anunciaba por medio de los profetas, quienes decían palabra de Jehová o dice Jehová, ¿sí? Y así aconteció entonces el juicio, que trajo dolor, trajo muerte, dolor y ejércitos enemigos tan terribles que eran, que no tuvieron compasión, que no hubo misericordia, que mataron mujeres embarazadas, niños fueron estrellados en las rocas. Y uno puede leer ello y decir, pues, tan terrible es nuestro Dios, pero es el juicio de un Dios que es justo y que no lo hizo sin anunciarles previamente, sino que los profetas decían: arrepiéntanse, vuélvanse a Jehová, esto va a ocurrir. Y no obedecieron, no creyeron, no hubo corrección, no hubo arrepentimiento, y entonces sucedió lo anunciado. Y algo que
tenemos que ver es, ahora tenemos aquí la Biblia, así decimos la Santa Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Y lo tenemos tal cual, los libros que tenemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, 39, 27, y decimos, es la palabra de Dios. Pero, ¿cómo nos viene la palabra de Dios? Viene por revelación, ¿sí? Eso mediante la inspiración. Es el proceso, ¿sí?, por el cual Dios se reveló a sí mismo, ¿sí?, a la humanidad. Aquí en las Escrituras encontramos la revelación de sí mismo que hace Dios. Él cómo se muestra, quién es Él, cómo es su carácter, ¿sí?, cuál es su relación con la humanidad o con su creación. En Timoteo, en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pedro también dice, ninguna profecía de la escritura es de inspiración, de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Dios se revela en las Escrituras y consideremos mediante la inspiración. Dios es el autor, Dios se muestra y entonces Dios inspiró como dice, a hombres y los cuales escribieron. Y es así como nos llega en este tiempo la palabra de Dios. La tenemos escrita, ¿no? Si antes Dios dijo, pero ahora lo tenemos escrito. De tal manera que la palabra de Dios no tiene error, ¿sí?, porque proviene de un Dios que es verdadero, ¿sí? Y esto hay que considerar eso en su registro original, porque por ahí se dice, no, la Reina Valera tiene tantos errores, ¿no? Errores de traducción, de traducción, ¿no?, de un idioma a otro idioma. Y entonces el error humano, pero decimos no tiene error inicialmente en su registro original, ¿sí? Por eso es que se estudia, se profundiza, como dice, se ve los idiomas buscando la más cercanía al registro original. Hay escritos, muchos restos, ¿sí? Y se compara, ¿sí? Se compara qué cambio haya sufrido. Y lo importante para nosotros es que ha sido preservado, ¿no? Ha habido cambios, tal vez cuando viene la escritura, la imprenta, ¿no? Y tal vez ha habido cambios, y podemos decir en la traducción, ¿sí? No en la interpretación, en la traducción, ¿no? Pero originalmente sin error, porque proviene de un Dios que es verdadero, ¿sí? Zacarías, por ejemplo, dice las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas, ¿sí? Entonces, Dios enviaba a sus profetas, Dios les decía lo que deberían de anunciar,
Y entonces Dios inspiraba a ellos y no podría haber error. Hablamos de los escritos originales. Algo que encontramos, algo que podemos ver es esa revelación e inspiración. Por un lado, la revelación, ¿qué implica? Dice la revelación comunica verdad sobre sí mismo a la humanidad. Dios comunica, Dios se muestra, Dios corre el velo, vamos a decir, para conocer más a Él, ¿sí? Y en dos formas. Hay una revelación general. Vemos el Salmo 19, que es un salmo que hemos leído anteriormente, pero aquí hay algo, ¿no?, importante sobre la revelación general, ¿sí? Y vamos a detenernos ahí. Vamos a terminar de leer ahora. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposos que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay que se esconda de su calor. Una revelación general. ¿Dónde encontramos esa revelación? ¿Cómo es que Dios se ha mostrado? Y Dios se muestra no solamente en cierto lugar, sino dice por todo el mundo, ¿sí? Su creación, como dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Mirando el cielo, nosotros podemos reconocer, saber, enterarnos de que hay alguien superior, hay alguien que ha creado ello. No podemos ver un cielo despejado con millones de estrellas y decir, bueno, este es producto de la casualidad, ¿sí? Pero qué distancia hay del sol a la tierra. Pero digamos, contemplando nomás, ¿sí? Contemplamos la creación de Dios. Contemplamos el cielo, como decíamos, ¿sí? Y podemos ver cuán hermoso es el cielo. Hoy sabemos acerca de nuestro planeta, que es el planeta azul, como le han llamado. Es hermoso, de afuera visto, ¿sí? Pero obviando todo ello, ¿no? Contemplar el cielo como una bóveda iluminada con millones de estrellas, y podríamos decir, ¿qué es todo eso, no? Podemos ver algo asombroso. Cuando vemos el mar también, ¿sí? Es como subir a un monte alto, ¿no? A escalar, como dice el monte Himalaya, ¿no? Falta el oxígeno, ¿ya? También descender a las profundidades del mar también es difícil, ¿sí? Por toda la presión que ejerce el agua a mayor profundidad, ¿sí? Pero, y hay animales en las profundidades que no necesitan de la luz, no son ciegos, ¿sí? ¿Cuántas cosas podemos sacar de ello? Cuando estamos en la orilla vemos la fuerza del mar,
vemos nos enteramos de las tormentas, de las olas, todo ese poder manifestado en las aguas, ¿no? También vemos cómo es el proceso del agua. A veces nos hemos preguntado cómo es que se condensa el mar, se forman las nubes, viajan a las alturas, se producen las lluvias, desciende el agua que es para beber, que es para regar, de un mar salado y de repente hay un cambio en aguas dulces. Es algo asombroso ese ciclo. Y esto lo ven las personas, ¿no? Los que viven en la costa pueden ver cómo se evapora, se forman las nubes, cómo viajan. Los de las alturas pueden ver cómo se produce los rayos, los truenos, de tal manera que hay agua y que de la altura comienza a descender y a regar todo en su recorrido, ¿sí? Y así se produce el riego de las plantas y las plantas generan sus frutos y se produce los alimentos para el ser humano, para los animales, y entonces todo ese ciclo de vida. Pero eso es, si contemplamos, si nos detenemos en todo ese proceso y podemos decir, alguien lo creó así, alguien lo hizo así, ¿sí? Si no, tendríamos un mar salado y imposible para vivir con esa agua, si no hay todo un proceso de evaporación, de condensación, de tal manera que se produzca el agua que nos es útil ahora, ¿no? Podemos ver también otra forma de revelación, ¿no? La creación con algo que puede verse en el propio ser humano, ¿sí? Cuando nosotros vemos también todo lo que somos, ¿sí? Que cómo es que podemos hacer diferencia entre el bien y el mal, ¿sí? Y cómo es que también tenemos una conciencia que nos acusa o nos defiende, ¿sí? Y eso nos lleva, ¿por qué? Si no viviéramos como seres irracionales, pero no somos así. Podemos hacer diferencia entre el bien y el mal. Hay cosas que son malas, ¿sí? Porque hay un Dios que es santo y como dice, es bueno y podemos hacer una diferencia entre el bien y el mal, ¿sí? Pero es algo con lo cual venimos ya a este mundo, ¿sí? En algún momento de nuestro desarrollo vamos haciendo la diferenciación y tenemos una conciencia que nos acusa o nos defiende, que nos dice estás haciendo mal o estás haciendo bien, porque hay un creador, hay un ser que nos ha hecho así, ¿sí? Dice la palabra que Dios ha puesto conciencia en cada uno de nosotros, ¿sí? Así nos ha creado. Pero a veces no nos detenemos en eso, en el pensar que hemos sido creados de esta forma. A veces decimos la sociedad nos ha formado, la sociedad nos forma, pero no tenemos, no llegamos a pensar que hay un creador que nos ha hecho así, lo cual dice las escrituras, ¿sí? Pero esa es una revelación, digamos, general, ¿no? En todo el mundo encontramos personas que hacen diferencia entre el bien y el mal. Algunos dicen, matar es bueno o es malo, ¿no? Atentar contra
como ahora dicen, los derechos de otro es malo, ¿sí? Entonces ahora tenemos esto de los derechos humanos, ¿sí? Defienden la vida, defienden ciertas cosas, ¿no? Que saben que es bueno o malo. Pero tener una educación dice que es un derecho. Entonces es malo ser inculto, porque por ello nos pueden engañar, se pueden aprovechar, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale todo eso? ¿De dónde sale que es malo deshonrar a los padres? ¿No? ¿De dónde, quién nos dice que es malo codiciar, desear los bienes de otros, inclusive dañar a otras personas por tener sus bienes? No dice la palabra de Dios, no dice el Creador. Pero eso es en toda cultura, aunque no tengan la palabra escrita, la naturaleza, ellos pueden ver que es malo, pueden ver gente que llora la muerte de otro, entonces es algo malo, es algo no deseable, ¿no? Entonces, no, lo bueno es que ellos vivan, que se respeten, que no se hagan daño. Y eso lo podemos ver en cualquier cultura, ¿sí? El rey David en el Salmo 119 dice, no, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. O sea, la creación nos revela a Dios, o Dios es revelado en la creación, ¿no? También dice, una revelación a través de su palabra, el testimonio que la creación da de su creador es algo continuo, ¿no? Entonces, por eso David dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es algo constante. La revelación de Dios en la creación. Puede verse las flores, puede verse las aves, puede verse los peces, puede verse las frutas, los colores y decir, ¿cómo fue esto, no? Entonces el Creador se está mostrando, se está revelando que Él existe, que Él ha hecho, ¿no? Que Él ha creado todo. Más es ahora cuando la ciencia va desarrollando, la tecnología va desarrollándose y van descubriéndose cosas, ¿no? Y sin ir a la palabra de Dios podemos ir viendo que Dios es el creador, ¿sí? Es un lenguaje, como dice, universal, es para todos. Dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. O sea, la creación no habla, pero sí revela a Dios. No se escucha la voz, no es una voz audible, pero sí a través de ella es revelado el Creador. A través de ella podemos ver cómo es la sabiduría y el poder de Dios. Decimos, la sabiduría de Dios para poner ciertas leyes, ¿no?, que rigen nuestro mundo. Y el poder de Dios para haber creado el universo, haber creado el planeta, como dice, Dios dijo y existió. Dios dijo y fue hecho la luz. Dios dijo y la tierra produjo plantas, animales. Dios dijo, dice, por medio de su palabra. Entonces ello habla del poder de nuestro Dios. Nosotros decimos, ¿cómo es que existe el universo tan amplio, tan infinito es? No sabemos. El ser humano todavía no llega a
a cierta distancia, ¿no? El planeta más cerca es tan distante para nosotros, ¿sí? Pero los otros planetas aún son más distantes. Vamos a detenernos ahí ahora y continuamos en la próxima reunión. Vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias porque cómo es que tú te has revelado y ciertamente que tu palabra fue revelada, escrita en un pueblo con ciertas características que tú escogiste y que tú formaste, pero para todo el mundo fue tu manifestación. A todo el mundo tú te revelaste a través de la creación, a través de nosotros mismos. Podíamos saber que tú existes. Podíamos rendirte culto, adorarte, respetar. Pero llegado el tiempo, hubo una revelación especial. Pero te damos gracias porque tú eres justo, nunca te ha dejado sin testimonio. Desde que realizaste o hiciste la creación, entonces siempre te has manifestado. Gracias te damos por tu inmensa misericordia para con nosotros. Conforme el ser humano ha ido desarrollándose y tú también has previsto todo ello, Señor, de tal manera que hoy tenemos tu palabra escrita y gracias te damos por ello. Nuestro ruego es que obedezcamos, nuestro ruego es que te conozcamos mucho más a través de ello, ya que tú te revelas por lo que nos has dejado escrito. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos veremos entonces en la próxima transmisión. Seguiremos viendo acerca de la palabra de Dios y cuán importante es para nuestras vidas, para nuestro crecimiento, para serles agradable a Dios y hacer su voluntad en esta vida. Un día estaremos delante de Él, rendiremos cuenta que hemos hecho en este tiempo. ¿Sí? El Señor los bendiga. Nos vemos entonces en la próxima transmisión.